están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo Conexión Global Prime, uno especial porque vamos a dedicar la segunda parte a analizar los 6 meses de gobierno de Javier Milei en Argentina. Y después de hablar de ese presidente, hablaremos con otro presidente, pero en una entrevista exclusiva al presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. Él estuvo en nuestro país en el contexto de un homenaje al expresidente Sebastián Piñera, que el grupo, justamente, que él creó, el Grupo Libertad y Democracia, más Faro UDD, realizaron. Pudimos conversar con él y nos conversó sobre su visión de la democracia en América Latina y en el mundo, cuáles son los desafíos, las oportunidades, los peligros. Hablamos sobre inseguridad, crimen organizado y la importancia también de analizar las distintas realidades de cada país y lo clave que es, desde su perspectiva, un hombre de centro-derecha, que existe un Estado fuerte. Y él dice que sin ciertas medidas básicas de bienestar social para toda la población es falso hablar solo de libertad. ¿Cuál es su opinión sobre otros mandatarios como Javier Milei, como Bukele? Bueno, de eso y más nos cuenta en esta entrevista el presidente de Uruguay. Presidente, muchísimas gracias por acompañarnos. Buen día, un gusto saludarte y saludar a la audiencia. Usted viene a un homenaje, entre otras cosas, al expresidente Sebastián Piñera, pero quisiera llevarlo primero a la política continental. ¿Cómo se trabaja, cómo se gobierna con las fragmentaciones internas? Sí, pero con un continente tan polarizado y con presidentes de signos políticos distintos, muchos de los cuales no conversan entre sí. Mira, vengo de una reunión con el presidente Boric y ni que hubieras escuchado la conversación porque fue parte de lo que hablamos. Seguramente si rascamos en la ideología del presidente Boric y en la mía, tengamos diferentes sensibilidades, distintas aproximaciones y por ende distintas lecturas de la realidad. La primera premisa para mí es: la regla tiene que ser acercarse y la excepción alejarse. Eso que parece lógico, quizá en este mundo polarizado de extremos, donde yo creo que a veces hay una irresponsabilidad de los liderazgos que en tren de cuidar lo suyo, como dicen los gringos, su constituency, su electorado, levantan barreras a nivel de relaciones exteriores. Y lo segundo es algo que hace muchos años leí de adolescente, que repetía mi bisabuelo, lo decía un lord inglés, Lord Palmerston, decía que los países no tienen ni amigos permanentes ni enemigos permanentes, tienen intereses permanentes. Es una máxima de la Realpolitik y quiero llevarlo a distintos países, que hagamos un pequeño viaje por el continente. Te aclaro que soy político y no analista. Lo sé, pero quiero su opinión política. Y además me muevo muy... Lo sé. Con mucha prudencia. Le conozco por aquello. Pero quiero preguntarle si en términos de seguridad, que es uno de los grandes temas de todo el continente, si para usted Bukele es un ejemplo a seguir, o usted difiere de sus políticas. Ahora es la parte aburrida de la entrevista, que empiezo a contestar con evasivas, pero primero, yo conozco Salvador. Sí. Fui a surfear muchos años El Salvador. Llegué un jueves, al domingo había matado 45 personas. Yo iba a un pueblito chiquito, pescadores, que se llama Las Flores, y al ingreso del pueblo vivían 200 personas, decía zona de exclusión de armas. Esa es la situación de El Salvador. Las maras, las famosas maras, que se han internacionalizado, etcétera, etcétera. No te quiero aburrir con el diagnóstico, pero hacia la cosa. Entonces, cuando la inseguridad campea y hay un extremo violento muy fuerte, es muy difícil con medias tintas, es muy difícil con paños tibios. ¿Le parece un buen modelo el de Bukele? Déjame terminar porque si no el titular puede quedar como mal armado. Entonces, entiendo la política de shock en seguridad pública que lleva adelante Bukele en términos de Salvador. Desconozco, y por eso me falta para hacer una evaluación 360, el tema de los derechos humanos, el tema de la situación carcelaria, o sea, toda esa parte que hay algunos reclamos, pero no tiene el peso informativo que tiene esto de la seguridad pública directamente, o la represión del delito. Desconozco integralmente. Si la pregunta ¿es un modelo para Uruguay? No es un modelo para Uruguay. ¿Y en qué difiere y en qué diferencias tiene, en qué similitudes tiene su proyecto político con el de Javier Milei? ¿Por qué parecieran ser dos derechas o una centro derecha y una derecha distinta?
Para empezar, porque yo soy presidente de Uruguay y él es presidente de Argentina. Evidente. Evidente, pero fundamental en la explicación. Pues son sociedades distintas, porque son sistemas políticos distintos. Quiero hacerte un hincapié en este tema. Nuestro país tiene los partidos políticos más viejos del mundo. Después del Partido Conservador Inglés, mi partido político es el más viejo del mundo, que ha tenido trayectoria durante 186, 187 años. Y eso hace un sistema político muy fuerte, que uno podría decir, pero con cierta rigidez. No, porque se han creado partidos políticos, pero el descontento popular, el descontento social, de donde venga, empieza en la sociedad, allí genera ruido, pero termina en el sistema político. En el caso de Argentina, los partidos políticos son más movimientos que partidos. Viste que muchas veces es el menemismo, el kirchnerismo, se forman atrás de una persona. ¿Qué sugiere eso? Que hay mucho más movilidad horizontal en las dirigencias. En Uruguay es muy difícil esa movilidad horizontal. Hay partidos políticos que nos generan un andarivel de conducta, de principios, de valores, de ideas, de programas. Entonces, la comparación con Argentina es muy difícil y además, y no me meto en política interna argentina, la situación económica y social es distinta a la de los dos países. Presidente, usted dijo algo que usted, conversamos fuera de cámara, le parece de sentido común, pero que llamó mucho la atención. Usted habló que la libertad detrás de la cual y defiende distintos sectores políticos, pero especialmente la derecha, no bastaba si es que no iba acompañada de la mano de ciertos grados mínimos de bienestar social. Me gustaría que profundizara en eso porque llamó bastante la atención. Es que acá, sentado en el Sheraton y en el auto que yo estoy andando y con este traje, puedo hablar de libertad y seguramente tenga las herramientas para... Es muy libre usted, diga. Para gozarlas, seguramente. Ahora, salgamos de Chile, en algún lugar de mi país hay gente que nace y vive en un rancho de lata, que no tiene saneamiento, que en una habitación duermen 8 o 10, y que el padre o la madre andan atrás de un jornal que a veces no lo logran, y no tienen acceso a buena educación y buena salud. Entonces yo voy con una pancarta y le digo, vamos arriba a la libertad, ¿no? Y vamos, y hay que gozar la libertad, y me mira y dice, ¿y yo cómo hago? ¿De qué libertad me habla? Entonces, como está comprobado además que la libertad individual y en este mundo cada vez más integrado, solo es posible gozarla realmente si hay una libertad de la comunidad, si la comunidad toda se siente libre, es lógico y es de sentido común que haya impulsos, apoyos a determinados sectores de la sociedad. De hecho, hasta los propios emprendedores, empresarios, utilizan el Estado o le piden cosas al Estado. Entonces, si la gente que se supone que está en la punta de la situación económica, de la prosperidad, le pide subsidios, estímulos al gobierno, al Estado, es que está allá atrás, que los necesita para subsistir, no para crecer, para subsistir, es lógico. Entonces ahí es donde uno trata de ser justo como gobernante, que siempre es tan difícil, donde se le dan estímulos, donde hay subsidios, donde se usa lo de todos, que es el Estado, en función de distintas características de parte de la sociedad. Claro, en ese sentido se entiende que usted dijo que se necesita un Estado fuerte para hacer estas cosas que está mencionando usted. Es que si no hay Estado fuerte no hay democracia. O sea, Estado fuerte. Lo que pasa es que uno capaz que, o los que analizan a veces tienen la cabeza desde el punto de vista patológico, que es el Estado, no el músculo, sino la grasa. No el que lo mantiene vital, activo, rápido, con reflejos, sino el que lo mantiene, que no se mueve, que Fofo, complica. Bueno, fofo allá más o menos. Algo así. Entonces, ¿puede haber una democracia plena si no tenemos un poder judicial fuerte? ¿Un poder legislativo y poder ejecutivo fuerte, con cierta separación pero respeto institucional? No lo hay. Presidente, quiero traerlo a Chile, pero antes quiero preguntarle por el Mercosur. Quiero preguntarle si le parece que ha sido
un buen proyecto en todos los ámbitos que cubre, y si usted piensa o no, sigue pensando o no, cuál es la línea que debiera seguir Uruguay, siempre en el Mercosur, o seguir explorando la posibilidad de asociaciones individuales. De nuevo, yo creo que en la vida hay blancos y negros, pero está plagado de grises. Cuando hablamos de valores, de ética, de algunas cosas, es blanco-negro. Ahora, ¿por qué Mercosur sí o Mercosur no? Esa es la discusión que nos han querido llevar, y es la que nosotros nos resistimos. ¿Por qué? Porque creemos que institucionalmente y el ordenamiento jurídico que nos obligamos a cumplir los socios del Mercosur, tenemos una válvula de escape en la cual perfectamente podríamos hacer acuerdos bilaterales. ¿Qué nos pasa a nosotros? China es fundamental en nuestro comercio exterior. Entonces vamos y le decimos a Brasil, Argentina, Paraguay, vamos a hacer un acuerdo de TLC con China. La vista está que Brasil no está interesado, Argentina no tanto, bueno, no sé ahora el gobierno nuevo, pero no estaba, y Paraguay tiene relación con Taiwán. O sea, complejo. Entonces te la duermen, te dicen, sí, ya vamos, no hay consulta, no hay... Muchachos, ustedes no quieren. Entiendo que usted reivindica entonces el derecho de, en lo que sea necesario para el bienestar de su país, hacer su camino, y en los otros trabajar junto con el Mercosur. Exacto, es que me parecería bueno y sano para los otros socios del Mercosur. Si Uruguay, en esta relación bilateral, sin afectar sensiblemente los vínculos de intrabloque, si aportamos más, si ganamos más, si comerciamos más, le va a servir a todo el Mercosur. Lo traigo a Chile. Primero me gustaría preguntarle cuál cree usted que es el legado del expresidente Sebastián Piñera para nuestro país. Mirá, ¿por qué vine hoy acá? Eso me parece un buen comienzo de respuesta a tu pregunta. Yo no vine por el presidente Piñera, yo vine por Sebastián Piñera. ¿Ah? Porque en la vida te cruzás con presidentes, con jefe de Estado, y no necesariamente tenés buena relación o justo tu país está en una situación. Bueno, yo tengo 2 episodios que te voy a contar a ti, los pensaba decir en el discurso hoy, así que bueno, algunos se lo tendrá que escuchar 2 veces. Yo en el 2014 perdí mi primera elección presidencial. Y obviamente siempre es un golpe, no solo político, sino anímico perder. Lógico. Y el presidente Piñera, sin tener por qué, yo era un senador no muy conocido, por lo menos acá en Chile, y el presidente Piñera me invitó a su asunción. Lo divertido es que íbamos en un ómnibus y al lado mío venía otro que había perdido, Guillermo Lasso. Y los dos después tuvimos la oportunidad de llegar a la presidencia. De llegar, y siempre nos acordamos que nos conocimos en un ómnibus en Chile. Y tuvo un lindo gesto con el presidente Piñera conmigo ahí. Y segundo, ahora ya más una función de gobierno y momentos muy, muy complejos, muy dramáticos, en la pandemia, Chile empieza las negociaciones por las vacunas antes que nosotros. Yo lo llamo al presidente y estuvo generoso y prudente, cosa que yo valoro mucho, porque me contó algunas cosas y me dijo, hasta acá te puedo contar, Luis. El resto. El resto no te puedo contar porque yo estoy negociando las vacunas. Chile, no. Y después, no solo eso, sino que además, las primeras vacunas que llegan a Uruguay llegan en un avión chileno. O sea, vine hoy no para hacer una evaluación de su gobierno, ni me corresponde. Vine para ser agradecido. Usted conoce los liderazgos chilenos de su sector, tiene una visión, yo ya le preguntaba y veía que ya tiene bastante idea, incluso del pasado de algunos de los personajes. Quisiera preguntarle, ¿qué opinión tiene de Evelyn Matei, que está primera, pues y de José Antonio esa parte Kast? de preguntas porque no opino, no cometo el error de opinar, no me meto en política doméstica. ¿No se siente cercano a ninguno de ellos? No los conozco personalmente, con Sebastián Piñera por este trato que tuve, pero no me cuido mucho de no meterme en política doméstica. Sin embargo, y me gustaría saber por qué vino para la conmemoración del golpe de Estado. Y me gustaría, porque hay un sentido profundo y llamó mucho la atención que en su país vimos a los expresidentes diciendo nunca más. Y lo vimos usted acá también. Y me gustaría entender el sentido profundo de por qué usted quiso estar
¿Y qué sentido le dio, además, al nunca más en su país? Bueno, vine porque invitó Boric. Y yo empecé la entrevista diciéndote que la regla es acercarse y no alejarse. Entonces, si la regla es acercarse y no alejarse, y además, en este caso, la conmemoración valía la pena acompañar, no solo la fecha histórica, sino desde el punto de vista que se conmemoraba. O sea, las fechas históricas claramente depende cómo se quiera mirar, pueden ser para dividir o para unir. Y ahí te paso a mi país. Yo convoqué a los expresidentes vivos, Valle, Lacalle, Sanguinetti y Mujica. Estoy seguro que tanto Valle como Vázquez hubieran estado ese día. Y lo lindo, que tuvimos una reunión ahí en mi oficina y después salimos a una conferencia pública, es que se habló de democracia. O sea, estábamos conmemorando la fecha del golpe de Estado. Y los tres, más el que está en funciones, que los tres estuvieron en lugares distintos. Yo estaba en la panza de mi madre. Yo el día del golpe de Estado estaba... Sí, estaba... Hay una foto de mi madre en un monumento ahí, que estoy ahí adentro, en la panza de mi madre. O sea que soy 73, modelo 73. Y ellos estuvieron en distintos lugares. Pero distintos... Sí. Por no decir enfrentados. Sí, muy distinto. Bueno, y pasó el tiempo y son capaces de sentarse, no pasarse cuenta, que podríamos pasar semanas pasándose cuentas, facturas, y hablando de la democracia. Entonces, ese fue mi inspiración para venir a Chile, y fue mi inspiración para conmemorar de esa manera en Uruguay. De hecho, más un golpe de Estado. Decían en la declaración de ustedes. Para siempre democracia. Yo soy para siempre democracia. A mí me gusta hablar de las cosas virtuosas, o del punto de vista virtuoso, porque aparte te determinan en la manera que uno se aproxima a los temas. Presidente, en su país ustedes hicieron una reforma de pensiones, algo que en ningún país del mundo es fácil. O sea, siempre es difícil. Debe ser de los temas más complejos de abordar en cualquier democracia. Y una de las cosas que ustedes incorporan en aquello es subir paulatinamente la edad de jubilación. De nuevo, algo que tampoco es fácil de abordar en ningún país. De alguna manera eso podría servir también de elección para nuestro país, que lleva desde el retorno a la democracia hablando de una reforma de pensiones. No ha sido fácil, pero pareciera que ese debate es ineludible. Es ineludible en Uruguay hace 15 años. Lo que pasa es que todos lo eludían. Subir la edad de jubilación. La reforma del sí, sistema. Pero ese es un tema súper sensible. Bueno, de hecho yo en campaña dije que no quería subir la edad de jubilación. Nombramos un grupo al amparo de una ley de urgente consideración que se votó al principio de gobierno, y el equipo me dijo: Luis, es imposible no subir la edad de jubilación. Y pues yo dije en campaña que no había que subirla. Imposible. Y dije, bueno, te pido por favor que entre lo que yo dije y lo rígido de ese planteo, lleguemos a un camino intermedio. Y se sube paulatinamente. La generación que se le sube totalmente es la del 73. O sea, es la mía. La suya. Pero se sube paulatinamente la edad, y es una reforma con una fuerte sensibilidad social, con temas de género, con temas de jubilaciones mínimas, con temas de discapacidad. O sea, no es una reforma de cosas de alguna manera que constriñen y que había que hacerla. No es tipo una cirugía gruesa solamente. Es también una mejora en algunos sectores que hoy no lo tenían. Mirá qué interesante, en el año 2010, un exdiputado de mi partido político presentó un proyecto de ley para que los jubilados pudieran trabajar. En Uruguay, alguien que se jubila no puede trabajar, salvo poquísimas excepciones. Al tiempo me subo a un avión, empiezo a leer el Economist, y hablaba de la expectativa de vida japonesa, que superaba los 80 años, y cuando la gente se retiraba, no solo perdía el ingreso, sino además perdía los procesos de sociabilización, un tema anímico afectivo, y que los japoneses estaban reviendo que ahí había experiencia acumulada, y que quizás estuviera bueno que en la Mitsubishi, en la Toyota, donde sea, trabajara esa persona con otra función, no cargando, no haciendo trabajo de fuerza. Bueno, hoy
a raíz de ese ejemplo internacional, a raíz de proyectos presentados en mi país, en la reforma se puede trabajar, jubilarse y trabajar. Y hay más de 1.500 personas que enseguida de aprobar la reforma hoy están utilizando ese beneficio. O sea que es una reforma que mejora en algunos aspectos, que obviamente acompaña la expectativa de vida, que es la parte negativa, se podría decir, pero aparte que es sostenible. Porque cuando vos mirás las gráficas... No, sin subir la jubilación, se le comprobaron que era imposible. Era insostenible. Entonces la discusión fue costo político. Esa es la primera que te tiran. Y yo le dije, para mí el costo político lo paga el que tiene la oportunidad, que habló que había que hacerlo y no tiene el coraje para llevarlo adelante. Ese es el que paga el costo político. Yo lo sostuve durante todo el proceso de discusión. No digo que a la postre haya tenido la razón, pero sí sé que el gobierno no pagó un costo político, por lo menos en imagen, llevando adelante la reforma. Presidente, vámonos a algo más global de la democracia. Quisiera preguntarle cuáles son, a su juicio, los peligros de la democracia hoy. En Chile, por ejemplo, se ha conversado bastante y se menciona ya a nivel global, en realidad, el narcotráfico, la inseguridad. De hecho, son temas también en Uruguay, son temas en el continente, ¿no? Los populismos, por ejemplo, y el crimen organizado. Un crimen organizado que todos los expertos saben que no avanza si no logra corromper las instituciones. O sea, no hay país del mundo donde avance el crimen organizado por obra y gracia del Espíritu Santo, digamos. O sea, si no corrompe, no avanza. Entonces quiero preguntarle, a su juicio, ¿cuáles son los grandes peligros para la democracia en el mundo hoy? Bien. Voy a cambiar un poco la pregunta. A ver. ¿Qué es la transformación de la democracia? Vamos, ¿en qué ámbito se está moviendo la democracia hoy? En el ámbito de la Internet ya está quedando básicamente para atrás. Pero el cambio sustancial en la relación de la democracia es que había pocos emisores y muchos receptores. El advenimiento de los celulares, del Internet, ¿qué hizo? Que el mundo se llene de emisores y receptores. Y eso genera una horizontalidad entre el gobernante y el gobernado muy estimulante, porque no solo uno es emisor de mensajes o de medidas o de algunas cosas que tienen que ver al gobierno, sino que también se genera un micropoder que es capaz de una primavera árabe, que es capaz de tantas cosas. Entonces, esa ebullición que hoy se puede expandir más tiene que ser un elemento que los gobernantes miren. Yo creo que para la democracia es una muy buena cosa el tema que el establishment político o los dirigentes políticos tienen que estar preparados para esa ida y vuelta y esa horizontalización de la relación. Cuando hablas de esos males, de esos virus, que son muchos, creo que le hiciste una lista bastante abarcativa, siempre ingresan a las instituciones. El tema es hasta dónde ingresan y qué capacidad tiene esa institución de repeler ese virus, de sacarse arriba el virus. Mi experiencia en mi país es que no está en los lugares de decisión de ninguna institución. Puede haber alguna excepción, pero me atrevo a decirte que una cosa es un funcionario que mira para el costado, otra es un funcionario que le agregan 2 ceros a su retribución, que los puede haber y por lo general el sistema funciona bastante bien a medida que se va sabiendo, investigando, pero no hay en nuestro país un alojamiento de ese virus ni en los partidos políticos, ni en el Poder Judicial, ni en las esferas más importantes de la policía. Okay. A ver, no estamos vacunados. Nadie está vacunado. Y además cuando es tan poderoso, ¿no? La transnacionalidad, el poder económico. Entonces, el otro día había una noticia en mi país del PCC, el Comando Capital, este grupo de delincuentes que surgen básicamente en Brasil, que se habían detectado cerca de 100 miembros, básicamente en las cárceles. Bueno,
¿Cómo haces para cuando una vez te empieza a hacer metástasis pararlo? Bueno. Presidente, cierro preguntándole lo siguiente. ¿Le preocupa el avance de la derecha más radical en el mundo? Tengo el ejemplo de Francia, más a mano ahora, o las elecciones en el Parlamento Europeo, donde el centro sí conserva un poder importante, pero hay un avance de esa derecha más radical y en el caso del partido de Marine Le Pen, en el caso de Francia, que lleva el adelantamiento de las elecciones. No nos quedemos en Francia, sino que le pregunto, este fenómeno global de esa derecha más radical, ¿le preocupa? A mí me preocupan todos los extremos. No entiendo por qué la pregunta es parcializada a la derecha. Cuando por lo que acaba de pasar. No, está bien, pero... Y hábleme del otro extremo sí, también. Es que los populismos, los movimientos refractarios, o sea, en la definición de la democracia y la política, la unión debería ser del primero o el segundo concepto, ¿no? Libertad, unión, solidaridad. Entonces, cuando surja cualquier movimiento que atente contra esos conceptos, está atentando contra la sociedad misma. Entonces, mi madre hace muchos años me dijo un concepto que a mí me encantó, que es el extremo centro. Y es donde uno tiene que pararse, porque... ¿Sabe por qué se lo pregunté, presidente? Perdón que lo interrumpa. Se lo pregunté porque en otros momentos de la historia es la extrema izquierda la que ha tenido un avance importante. Hoy día, el fenómeno que estamos viendo ahora es un avance de la extrema derecha. Por eso se lo pregunto. Me imagino que todos los extremos son preocupantes. Todos. Pero se lo pregunto por eso. Sí, tendríamos que analizar las razones, ¿no?, del surgimiento de esos grupos. Creo que el tema migración en Europa es un tema fortísimo, ¿no? Allí debe haber un contenido muy importante. La Europa proteccionista. Nosotros en el Mercosur estamos remando hace 25 años para hacer un acuerdo con Europa. Y cuando más o menos acá nos manejamos, que tampoco acá somos tan aperturistas, ¿no? Porque Brasil tiene su fuerza y su proteccionismo. Cuando más o menos llegamos, Europa nos dice no, o algún líder europeo nos dice no, hay que rever todo. Entonces, el proteccionismo, las amenazas violentas, el tema de la migración, quizá que fue visto de alguna manera más ingenua en otro momento, tiene estas reacciones que son negativas. Cualquier cosa que sea de desunión es negativa, ¿no? Está comprobado que no hay que pelearse con el otro para ganar, que podemos ganar los dos. El mundo y su larga historia lo ha demostrado. Entonces, sabiendo eso, yo apelo a la responsabilidad de los líderes, apelo a la responsabilidad de los gobernantes. Yo creo que a veces hay hasta una inseguridad propia de que tengo que levantar el muro para que no se me escapen. Y yo soy de la teoría que hay que derribar muros y construir puentes para que vengan más. Presidente Luis Lacalle Pou, muchísimas gracias por haber conversado con CNN Chile. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa y volvemos con Conexión Global. Nos vamos a ir a Argentina para analizar los 6 meses de gobierno de Javier Milei. Y volvemos a Conexión Global para enfocarnos ahora en Argentina. 6 meses de gobierno de Javier Milei. La aprobación de la ley de bases, un triunfo, pero también, de alguna manera, una exigencia, porque ahora depende de ellos la gestión y no de las trabas o de las posibilidades que le ponga el Parlamento. Aquello, la economía, la baja en inflación, los conflictos también en temas internacionales, las protestas y más en estos 6 meses de gobierno de Javier Milei, en la nota de Gabriel Palma. Tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. Eran las primeras palabras de Javier Milei luego de asumir el poder en medio de una multitud que lo ovacionaba. Un mensaje que avisoraba una gestión de austeridad y recortes varios, pero a la administración le tomó 6 meses lograr su primer triunfo legislativo. Para esos argentinos que merecen recuperar el orgullo de ser argentinos y pensando siempre en todo por Argentina, mi voto es afirmativo a la orden del día 3724.
Tras más de un día de debate en el Senado, el proyecto fue aprobado por solo un voto de diferencia, entregado por la vicepresidenta Victoria Villarruel. Pese a que la iniciativa aún debe volver a la Cámara de Diputados, incluye, por ejemplo, la entrega de facultades especiales a Milei por un año. Esto le permitiría declarar emergencia administrativa, financiera, económica y energética, dándole a su vez sustento al programa presidencial. Tenemos 3.200 reformas estructurales más para enviar y que si no las mandamos ahora, las vamos a mandar a partir del 11 de diciembre del 2025. Es decir, nosotros vamos a cambiar la Argentina, vamos a ser una Argentina liberal y vamos a ser el país más liberal del mundo. Y en 40 años nos vamos a convertir en la primer potencia mundial. Pese a que el proyecto aprobado fue una versión reducida del que presentó el gobierno y que las atribuciones extraordinarias tendrán limitaciones en varias materias, esto no evitó que las protestas estallaran antes, durante y después del debate. Y ahí avanzan 2, 3, 4 efectivos de... A Milei no le importa nada, no le importa al pueblo, ni Argentina, ni nada. Nosotros no estamos contra Milei, estamos en contra del plan de Milei. Si Milei haría las cosas, gobernara para el pueblo, la gente no estaría acá. Vengo acá en favor del país. No quiero que se venda nada. El país es nuestro. Situación similar a las que se vivieron en las calles trasandinas cuando, con apenas 2 semanas en el poder, Javier Milei presentó otra polémica medida, el decreto de necesidad y urgencia, un verdadero decretazo con más de 300 medidas para liberalizar la economía del país y que fueron rechazadas por el Senado, aunque continúan a la espera de la tramitación en la Cámara. El DNU sigue vigente, porque todavía queda una instancia adicional. De todas maneras, no solo hay un plan B, hay un plan B y un plan C para cada una de las situaciones que puedan ocurrir. Pero otras iniciativas fiscales han tenido efecto. El Banco Central dejó de emitir dinero y los recortes públicos drásticos ayudaron a reducir la inflación mensual a un 4,2% para mayo de este año. Una desaceleración importante, pero con los argentinos pagando la cuenta de igual forma. Sin embargo, las relaciones al interior del país no han sido las únicas turbulentas. Las declaraciones contra líderes de izquierda de Hispanoamérica le han causado problemas al gobierno argentino, posturas que provocaron impases con Colombia y el retiro de la embajadora española en Argentina. Y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, digamos, ensucia y se tome 5 días para pensarlo. Los peores presidentes de América Latina, por escándalo, lo que tiene que ver con la dictadura de Venezuela. Pues hay otros casos que van camino a, ¿no? Digamos, como el caso de Colombia con el señor Petro, que, digamos, bueno, mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista, ¿no? Por lo pronto, este viernes Milei realizará una nueva visita a España. El mandatario argentino comienza así su segundo semestre al mando de Argentina. Muchas gracias a todos. Vamos a conversar de inmediato con uno de los analistas más agudos de la realidad argentina. Me refiero a Alejandro Katterberg, que es además presidente de la consultora Poliarquía. Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos desde Buenos Aires. ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver, lo primero que quisiera preguntarte es, en términos de sondeos de opinión, después vamos viendo las razones y el análisis más profundo, pero ¿qué dicen los sondeos de opinión y cómo han evolucionado en estos 6 meses de gobierno de Javier Milei? A ver, es importante entender algunos factores. Primero, los sondeos de opinión, la opinión pública es muy relevante en este gobierno porque es el principal sostén político que el gobierno tiene. Es un gobierno, como ustedes ya deben saber, muy débil en términos institucionales, es un gobierno que no tiene nada cercano a una minoría, ni siquiera en el Senado, en la Cámara de Diputados, que no tiene ningún gobernador, que no tiene ningún intendente, que no tiene sindicatos. Digamos, el poder político del gobierno está en el apoyo de la opinión pública. ¿Qué dicen las encuestas? ¿Qué dice la opinión pública en Argentina? Que estamos frente a un gobierno con aceptaciones y niveles altos de apoyo. ¿Qué significa alto, Mónica? Entre el 55 y el 60% de los argentinos aprueban el trabajo de Javier Milei, tienen buena imagen de lo que está haciendo, creen que el país está yendo en la dirección correcta. ¿Son números históricamente altos estos? No. Son números similares a los que tenía Mauricio Macri, por ejemplo, al primer semestre de su gobierno, o inferiores a los que tuvo, por ejemplo, Néstor Kirchner o Alberto Fernández, que con la pandemia al principio de su gobierno tuvo números muy altos.
Lo que sorprende de la opinión pública en la Argentina y del apoyo a Javier Milei es que después de 6 meses donde se ha producido un ajuste muy significativo de la economía, un ajuste muy significativo del gasto público, una caída en términos de los ingresos reales muy importante de los asalariados, una caída de consumo y una inflación muy elevada, es que esos números no se han alterado. Javier Milei y su gobierno en estos primeros 6 meses de gestión no han perdido apoyo popular y lo han mantenido, y además han logrado recrear expectativas de futuro. Las expectativas de futuro en la Argentina hoy están significativamente más altas, quiere decir, la cantidad de gente que piensa que el año que viene las cosas van a empezar a mejorar, la economía va a ser mejor, son significativamente más altas de lo que eran cuando Javier Milei llegó a la presidencia. Alejandro, te pongo, ya que tocas el tema económico, algunas variables sobre la mesa para que tú me digas cuáles crees que son pertinentes y cuáles no, cuáles más agregar, ¿no? Algunos sostienen que el hecho de que en vez de plantear de inmediato cuando asumió un futuro esplendoroso como hizo Macri, dijera no hay plata, y es más, que incluso sus proyecciones fueran tal vez las peores o incluso peores de las posibles, hace que la gente, por un lado, diga, bueno, está como ya predispuesta al sacrificio, a dar un tiempo de arreglemos esto a pesar de los costos, y que por otro lado cualquier mejora pareciera que es un alivio frente a lo que pudo haber pasado si no se cambiaba el rumbo. Te pregunto aquello y por otro lado también te pregunto ¿cuánto tiempo crees tú que se sostiene estos ajustes y si se sostienen viendo resultados, cuánto más se puede alargar? No digo una luna de miel, pero en el fondo la posibilidad de que la gente tenga esa paciencia. 2 preguntas muy importantes. Las razones de por qué este gobierno se sostiene con el apoyo popular que mantiene y cuánto tiempo puede durar. La primera, vos dijiste algún ajuste de expectativas. Cuando la gente piensa que algo que viene es muy, muy malo, eso lo prepara de alguna forma. Yo te diría que hay 2 elementos para agregar a lo que tú mencionaste. El primero es el proceso de caída de inflación que estamos viendo en Argentina. El primer mes del gobierno de Milei la inflación fue de 25% mensual, eso se redujo a 20%, después a 15%, a 10%, este último mes fue menos del 5%. Cuando Milei asumió en diciembre, el 85% de los argentinos creían que posiblemente Argentina iba a tener una hiperinflación. Eso, este último mes, en nuestras encuestas que hacemos todos los meses, se redujo al 25%. O sea, hay 60% menos de argentinos que en esta primer parte del gobierno de Milei creen que lo que viene en Argentina es una hiperinflación. O sea que la caída de la inflación, la caída del aumento de los precios, lo que le ha dado a Milei y a su gobierno es crédito y le ha dado credibilidad. El segundo punto, Mónica, tiene que ver con el punto de origen, el punto de partida. Y no tanto esto que decís vos de Milei pintó un panorama muy oscuro para la economía argentina, sino que yo creo que el punto de origen tiene que ver con, en primer lugar, por qué Milei es presidente. Y Milei es presidente porque el sistema político argentino estaba roto. Milei no rompe el sistema político. Milei no es la causa, Milei es la consecuencia de que el sistema político y electoral argentino se rompió por más de 10 años de frustración económica, confrontación política, polarización. Entonces, el votante medio argentino considera y evalúa que la situación del país es crítica, que los responsables son el conjunto del sistema político, lo que Milei llamó la casta, que Milei es una dirigente distinto y Milei sobreexagera esa diferenciación de su persona con respecto al resto del sistema político, y el votante promedio argentino cree que esto no se va a solucionar fácil y que se necesita tiempo. Entonces, caída de inflación, en lo que fue una de las principales promesas de campaña de Milei y que las está entregando, y el punto de partida de un sistema político y social en crisis absoluta, creo que es lo que le da tiempo con respecto a la opinión pública. ¿Cuánto tiempo más puede aguantar la sociedad? Es la pregunta del millón. Acá hay algo muy inconsistente, que es que mientras los niveles de apoyo están en niveles bastante elevados en términos históricos, cuando le preguntamos a la gente por su economía personal, está en niveles muy bajos. Entonces, en algún punto, esto tiene que converger. O empieza a caer la popularidad del presidente y de su gobierno, o empiezan a mejorar las condiciones económicas.
A mí me cuesta creer que podemos estar otros 6 meses más de administración sin que estas dos tendencias converjan a algún punto intermedio, y ya sea o la actividad económica empieza a mejorar y la popularidad del presidente se mantiene o cae un poco, o si la actividad económica no mejora, la popularidad del presidente en estos 6 meses claramente va a sufrir lo que evitó sufrir este primer semestre. Te voy a preguntar ya por la ley de bases, ¿no? Pero antes de aquello te pregunto estamos hablando los aciertos, ¿no? Las luces, lo que le han permitido mantenerse con alta popularidad. Ahora, ¿tú ves algunos errores o qué errores ves en el manejo del gobierno hasta ahora? Y pongo sobre la mesa, por ejemplo, cómo han manejado las protestas que pueden tener causas y tienen causas también, evidentemente, como muchas protestas válidas. Pero de nuevo también estaba el tema de la inseguridad y el hastío con el tema de que las ciudades casi no funcionaban antes cuando había protesta. Entonces te pregunto, las críticas que ha habido desde organismos internacionales también respecto del manejo y la represión a las protestas, ese punto, y el corte de algunas ayudas sociales, por ejemplo, los comedores en un país donde hay buena parte de la población en inseguridad alimentaria, ¿pueden ser los desaciertos o no? Y si tú ves otros. A ver, el tema del manejo de las protestas sociales, creo que la sociedad lo percibe incluso como elogiosamente. Ya. Sobre todo viendo la reacción política que tuvo el kirchnerismo ante los intentos de modificaciones del gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Entonces acá se ve sectores vinculados a la extrema izquierda argentina, sectores vinculados al kirchnerismo, tratando de replicar la misma estrategia de violencia política para bloquear una agenda de reformas que intentó llevar adelante el presidente Macri y que ahora intenta llevar adelante el presidente Milei. O sea que yo no creo que haya ahí un castigo por el lado de la sociedad hacia ese tema. Lo que sí creo, Mónica, que se presenta y ha quedado muy evidente en estos primeros meses de la administración de Milei es las dificultades crecientes y muy marcadas en términos de management, en términos de equipo, en términos de coordinación política, en términos de tener funcionarios, burócratas con conocimiento, preparados y con capacidad de gestionar. Eso era una de las debilidades que se presuponía en un gobierno de Milei, un outsider absoluto al poder político que llegó casi sin nadie a su alrededor y que no ha logrado suplantar. El gobierno y la administración y el Estado siguen en muchos cargos funcionarios de segundos y terceros niveles que vienen del kirchnerismo o que vienen de la administración del exministro Sergio Massa o que vienen del gobierno de Alberto Fernández. Hemos visto muchos casos de dificultades en la capacidad de gestión, tanto administrativa como política, de este gobierno, y faltan recursos humanos y falta experiencia en la administración pública. Entonces, ahí sí creo que el gobierno de Milei tiene todavía un margen muy importante para mejorar y corregir, sobre todo que además eso transcurre en un proceso en donde Milei ha querido evitar realizar un acuerdo político con el expresidente Macri, dotándole a la administración de una dosis muy importante de funcionarios pertenecientes al partido del expresidente Macri, que si hubiese tal acuerdo político estarían dispuestos a sumarse. Eso no ha ocurrido y no hay todos esos funcionarios que han tenido experiencia durante los 4 años de la gestión de Macri, no se han sumado en gran medida a la administración de Milei. Quisiera ahora llevarte al tema de la ley de bases. Ley de bases que tiene hartos capítulos. Él salió con cambios, obviamente, desde la Cámara de Diputados, pasa por el Senado, hay modificaciones, pero en términos generales uno podría decir que es la caja de herramientas que pedía Javier Milei efectivamente para comenzar a implementar su plan de gobierno. Tal vez lo que más cambió, creo, es el tema impositivo, ¿no? Ahora, me gustaría que explicaras un poco, que no están viendo en qué consiste la ley de bases y cómo evalúas tú, quienes, como por ejemplo el periodista Carlos Pañi, señalan que esto es un arma de doble filo, en el sentido de que le permite, viene ahora el foco en la gestión, porque ya no puedes decir, en verdad no puedo hacer esto porque la oposición me lo está negando porque se lo aprobaron. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podrías explicarle a los chilenos en qué consiste esta ley de bases y qué efectos tiene ahora políticos?
A ver, la ley de bases empezó como una aspiración de transformar y reformar muy ampliamente casi todos los aspectos de la vida económica y pública y del Estado de la Argentina. Era una ley muy ambiciosa que el presidente la propuso en sus primeros días de gestión y que fracasó durante el verano. Y que volvió ahora en una versión mucho más limitada, con un proceso de negociación con los distintos actores políticos a los cuales en un principio Milei los negaba y hasta les quitaba legitimidad y los atacaba públicamente. Y eso implicó acuerdos con los partidos políticos nacionales, el PRO, el radicalismo, sectores del peronismo, con los gobernadores de las distintas provincias que en la Argentina tienen mucha influencia en el Congreso, y se fue cada vez más limitando a aspectos más específicos y más concretos. En concreto, lo que se aprobó la semana pasada en el Congreso, que todavía requiere un trámite parlamentario que va a ocurrir entre esta y la semana que viene, son dos leyes. Una ley que se llama la Ley de Bases, que incluye una reforma laboral importante pero limitada, que incluye un régimen de inversiones en donde básicamente para las grandes inversiones se le da estabilidad fiscal y se le reducen o se le dan algunos tipos de beneficios impositivos y acceso al mercado de capitales. Donde se le da algún tipo de poderes especiales al gobierno de Milei para poder avanzar con reformas en el Estado, cerrar organismos o privatizar algunas empresas. Y además hay una segunda ley, que es la ley de reforma fiscal, en donde básicamente se incrementan ingresos del Estado, o sea, se suben impuestos por algo así como menos de un punto del PBI, lo que le permite a Milei tener que reducir en la misma cuantía el nivel de ajuste fiscal que está realizando el Estado para suplantarlo con el ingreso adicional de impuestos. Eso es básicamente la ley de bases. Lo que terminó pasando es que termina siendo una ley de bases mucho más reducida de lo que aspiraba el gobierno, no por eso menos meritorio. Les recuerdo que estamos frente a un gobierno que solo tiene 7 senadores de 72 senadores que hay y solo tiene 40 diputados de 259 diputados. O sea que finalmente el gobierno consigue avanzar en una ley que implica algún tipo de reformas que en Argentina son más que necesarias. Pero lo más importante de todo yo creo que es lo que se evitó si esta ley no se aprobaba. Porque si esta ley no se aprobaba, automáticamente Argentina hoy estaría con una crisis de desconfianza de los mercados internacionales, con caída en sus precios de bonos, con de aumento en las cotizaciones de los mercados paralelos de dólar, con una confrontación política muy importante y con un enfrentamiento político entre el gobierno y el resto del sistema político como el que vimos al principio del gobierno de Milei. Entonces, hoy el panorama y las perspectivas hacia adelante del gobierno y de la economía argentina hubiesen sido mucho más críticas si finalmente no se aprobaba. Para cerrar, te pregunto dos aspectos. El primero es las figuras que van tomando poder, algunas se van, otras se mantienen. Obviamente que sabemos que alguien como Karina Milei, la hermana de Javier Milei, es brazo derecho, es relevante y eso no ha cambiado. Pero te pregunto por Guillermo Franco. Lo entrevistamos cuando el día de la victoria y era alguien que era, claro, ministro del Interior, pero es ya jefe de gabinete, ha tomado muchísima relevancia y quiero preguntarte por qué significa en términos políticos también que sea esta figura y no otra la que vaya adquiriendo poder y lo importante que se ha visto que él ha sido para la aprobación de esta ley, para el manejo político del gobierno. ¿Qué significa Guillermo Franco? Y si se te ocurre alguna otra figura que hay que ponerle atención para preguntarte luego en qué está la oposición. A ver, Mónica, primero, importante, acá hay una mesa muy chica de poder y de personas que influyen, toman las decisiones en este país, que uno podría reducirla casi a 3 personas. Al presidente Milei, a su hermana, Karina Milei, que es la secretaria general del gobierno, y al asesor principal de Javier Milei y quien fue su estratega de campaña electoral, Santiago Caputo, ¿sí? Que es el sobrino del ministro de Economía, Luis Caputo. Esa es la mesa chica que claramente toman posiciones muchas veces más ideologizadas, más confrontativas, menos negociadoras. En el medio pasó un dato significativo, que es el que tú mencionas, que es que el jefe de gabinete renunció enfrentado con sectores dentro del gobierno como consecuencia de lo que te mencionaba antes,
la falta de equipos, la falta de coordinación, los problemas de management que está mostrando esta gestión. De hecho, es el jefe de gabinete que más rápidamente deja su posición en cualquier gobierno nuevo, y fue reemplazado por el ministro más dialoguista, más político, con mayor experiencia que tiene esta administración, que es Guillermo Francos, un dirigente que viene del peronismo no kirchnerista, que tiene una vinculación personal y de conocimiento con el presidente de muchos años, y que es una señal importante porque hay una tensión constante en esta administración entre generar puentes con los distintos sectores del poder en la Argentina, poder político, poder empresarial, poder sindical, generar puentes, generar diálogos, buscar consensos, buscar acuerdos, o ir una confrontación muy marcada entre el estilo nuevo y disruptivo de Milei contra lo que él llamó la casta política, ¿no? Entonces, Francos claramente adhiere a la línea de la búsqueda de consensos, de acuerdo y de coaliciones, mientras se sospecha que la mesa chica de Javier Milei, tanto su hermana como Santiago Caputo, adhieren más a la idea de mantener muy separado a Javier Milei de lo que es lo que ellos llaman el viejo sistema político de la Argentina. Alejandro, cierro con una breve reflexión. ¿Quiénes van a ser las figuras más relevantes en el oficialismo? Está claro que el presidente, evidentemente, y en la oposición, porque una cosa es lo que esté pasando ahora y otra es la que uno proyecta que va a ser relevante. A ver, la oposición en la Argentina está atravesando un momento de crisis. Como consecuencia de los resultados electorales del año pasado, la principal coalición de la historia de la Argentina no peronista, que era Juntos por el Cambio, explotó, desapareció, no existe más. Los partidos que conformaban esa coalición están enfrentados y divididos entre ellos. El PRO, el radicalismo, etcétera, etcétera. El peronismo tradicional está sin liderazgos, sin coordinación, sin dirigentes de relevancia nacional. Y el kirchnerismo, estamos viendo un enfrentamiento muy severo entre el hijo biológico de Cristina Kirchner y el hijo político de Cristina Kirchner. Esto es Máximo Kirchner y Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. O sea que si al gobierno de Javier Milei logra empezar a hacer crecer la economía, logra dar vuelta este nivel de ajuste que estamos viendo en estos primeros meses, tiene una posibilidad muy importante el año que viene, porque enfrente de ellos está un panorama muy fragmentado, muy desprestigiado y sin liderazgos claros. Olvidé una cosa y no quiero que se me quede en el tintero. Ahora sí, para cerrar, quiero preguntarte si es tema relevante. Obviamente que las urgencias son otras, no digo que sea lo más relevante, pero si ha sido tema de conversación o no la política exterior del presidente Javier Milei y si hay adhesión a ella de la misma manera que ha habido adhesión a las políticas internas. Te pongo sobre la mesa el ejemplo de esto del hito 1, esta polémica con Chile, de estos paneles solares que se pasaban a nuestro territorio y que al final los retiraron. Quiero preguntarte cómo han dado eso. ¿La política exterior, si ha sido tema, no es tema, o las urgencias de adentro se comen todo o no? En general, las discusiones internacionales que hay en la Argentina y que llegan a la opinión pública están vinculadas a el rol de influencer en términos de economía que está intentando tener el presidente y sus reuniones con altas figuras del mundo de la tecnología. O incluso lo que ha ocupado mucho espacio en la discusión más mediática es la confrontación con el presidente español. Pero son temas que están en un segundo o un tercer orden de relevancia frente a la magnitud del ajuste económico que está viviendo el país en este momento. Alejandro Cátaro, el presidente de la consultora Poliarquía, muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más en Conexión Global Prime. Es un gusto, como siempre, conversar contigo. Un saludo grande, muchas gracias. Cerramos así entonces Conexión Global Prime, mirando siempre más allá de la cordillera, porque es relevante, porque nos importa, porque nos influye y porque nos permite ver también en un espejo los procesos políticos y los cambios políticos de ese país y de nuestro continente. Nos vemos en un próximo Conexión Global Prime.